Les damos la bienvenida al curso bíblico de la Parroquia Jesús Obrero. Recapitulemos lo que vimos en el anterior encuentro. La lección divina, la lectura iluminada por Dios de la Biblia, lectura orante de la Sagrada Escritura, permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia. La lección divina es el ejercicio ordenado de la escucha personal de la palabra. Comenzar por ver qué dice el texto en sí mismo con objetividad. Aquí nos van a servir los instrumentos que nosotros hemos facilitado en estos días. Si en este momento se corre el riesgo de que el texto se convierta solo en un pretexto para no salir nunca de nuestros pensamientos. Y por eso hay que comenzar por este primer paso. Leer el texto, situarlo en su contexto. Pero esto no es suficiente. Después viene lo que el Papa llama la meditatio, meditación, en la que la cuestión es, ¿qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Se llega así sucesivamente al momento de la oración, que supone la pregunta, después de haber escuchado al Señor y lo que Él me dice, ¿qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? La lección divina concluye con la contemplación, durante la cual aceptamos como don de Dios su propia mirada al juzgar la realidad y nos preguntamos, ¿qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? Conviene recordar que la lección divina no termina su proceso hasta que no llega a la acción. Nos lleva a una vida diferente, que mueve la vida del creyente a convertirse en don para los demás. Situar el texto en su contexto quiere decir hacerse una serie de preguntas. No quiere decir que tengamos que seguir siempre un esquema así rígido. Por ejemplo, preguntarnos de qué género literario se trata. ¿En qué época histórica se escribió? ¿Qué estaba sucediendo en Israel? ¿A qué situación pretende responder? ¿Qué personajes intervienen en el texto? ¿Qué mensaje transmite este texto en el contexto histórico en que se escribió? Teniendo en cuenta el sentido del texto, en el contexto en que fue escrito, lo que decía en aquel momento ese texto, dejar que nos hable hoy. Y este es el momento más interesante, sin duda. ¿Qué dice este texto hoy a la sociedad? A la Iglesia, a ti mismo. Iniciemos con el tema de hoy. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva sesión del curso bíblico de nuestra parroquia Jesús Obrero. El día de hoy damos la bienvenida a nuestro seminarista Brian Ergueta Arce. Bienvenidos a todos los que están en la transmisión de este curso bíblico. El día de hoy vamos a tener dos puntos fundamentales respecto al tema de la Biblia. Primero vamos a aprender cómo se busca en la Biblia las abreviaturas de los textos bíblicos y por otra parte, el día de hoy también vamos a hacer una lectio respecto a un texto del Pentateuco. También es importante mencionar que a lo largo de estas sesiones, tanto la comunidad misionera de Cristo Pastor como la comunidad de Salesianas Misioneras van a impartir estos cursos bíblicos. Es por tal motivo que el padre José Fuentes Cano no estará presente. Sin embargo, él posteriormente nos acompañará con la explicación del Nuevo Testamento. Para iniciar este curso bíblico, nos vamos a poner en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y les pido a todos juntos que podamos rezar la siguiente oración que tienen en su pantalla. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo,
Visítanos hoy con tu sabiduría e inteligencia espiritual. Ilumina los ojos de nuestro corazón para que podamos comprender el sentido de las Escrituras, el mensaje que Jesús, Maestro y verdad, nos quiere comunicar en este día. Haz que la palabra que escuchamos resuene en nuestro corazón y pase del corazón a la vida. Que no seamos solo oyentes de la buena noticia, sino que con tu gracia la llevemos a la práctica. Ven, Espíritu Santo, abre nuestra mente, voluntad, corazón y haznos acogida de la palabra de la verdad y de la vida. Amén. Como les decía al inicio, el día de hoy vamos a aprender a buscar en la Biblia. El padre José Fuentes nos decía que la Biblia es como una biblioteca de libros, ¿no? Y precisamente por eso es importante y fundamental que nosotros podamos entender cómo está organizada la Biblia y también cómo encontrar los textos que se nos van presentando. Es por tal motivo que la Biblia se organiza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento por medio de abreviaturas, para que de esa manera sea mucho más fácil poder ver qué texto es, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del Génesis, la abreviatura sería GN, ¿no? Génesis. En el caso de que fuera el Éxodo, el EX nos diría que realmente es el libro del Éxodo, ¿no? Y como podemos ver, como también el padre José Fuentes nos decía, que en estas clases de Biblia podamos tener la Sagrada Escritura en la mano. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos buscar un texto y no sabemos su abreviatura, no sabemos en qué parte de la Biblia está, nos podemos referir a las primeras hojas de la Sagrada Escritura, como podemos ver aquí, ¿no? Cuando buscamos las primeras hojas de la Sagrada Escritura de la Biblia, hay un lugar en el cual están las abreviaturas de todos los libros bíblicos. Y no solamente eso, sino que también nos dice dos cosas fundamentales. Si están en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, y también en qué página está cada uno de esos textos. De esa manera nos es mucho más fácil poder identificar qué texto es, en qué página está y si es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Al mismo tiempo, la palabra de Dios está dividida en 3 puntos fundamentales, como pueden ver en la pantalla, ¿no? Primeramente está el nombre del libro. Como podemos ver en la pantalla que está a mi derecha, dice Isaías, ¿no? Ese es el nombre del texto bíblico. Luego del texto bíblico viene el capítulo, ¿no? Cada libro está dividido en capítulos y se subdivide cada capítulo en versículos. De la misma manera podemos identificar estos 3 puntos en absolutamente todos los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento.
Por ejemplo, ¿no? Les pido que también puedan coger la Biblia que llevan o que tienen para este curso en sus hogares y se vayan a la parte inicial de su Biblia y busquen las abreviaturas de los libros bíblicos, ¿no? Y van a poder apreciar, primeramente, como un ejercicio, ¿no? Vamos a buscar Isaías, ¿no? Y vamos a ver cuál es la abreviatura para Isaías. Entonces busquemos en las abreviaturas de los libros bíblicos y podemos ver que Isaías está abreviado como IS, como pueden ver en su pantalla, ¿no? Al mismo tiempo, posterior a haber encontrado qué libro era la abreviatura de IS, podemos ver en qué página está, ¿no? En el caso de la Biblia que yo tengo en las manos, si busco Isaías, está en la página 1109, ¿no? De la misma manera, en cada uno de ustedes, de acuerdo a la Biblia que tengan, van a poder descubrir también en la abreviatura la página a la que pertenece, ¿no? Y también si es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Cuando hablamos del texto o de cualquier texto bíblico, tenemos que tomar en cuenta que todos los libros de la Biblia tienen el nombre de cada libro en la parte superior de la hoja, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo. Por lo general está el nombre completo, ¿no? Si ustedes pueden apreciar, por ejemplo, abriendo su Biblia, podrán ver que en el medio de cada hoja, en la parte superior, ¿no?, de la página, van a descubrir el número, ¿no? Van a descubrir, el nombre del texto bíblico. Posterior a eso, van a descubrir, ¿no?, que en cada hoja, en cada libro, hay unos números grandes, ¿no? Esos números son los capítulos. A través de esos capítulos nos podemos referir al texto bíblico que nos dicen que se quiere leer o que se quiere reflexionar. Y dentro de cada capítulo está el versículo. En sus Biblias pueden apreciar también que están los versículos en números pequeños, ¿no?, mucho más pequeños que incluso la letra del texto bíblico, ¿no? Mediante estas tres partes es que nosotros podemos identificar cualquier texto bíblico. Vamos a seguir practicando el uso de la Biblia, de la búsqueda de los textos bíblicos. A ver, les vamos a dar ahora un texto del Nuevo Testamento. Dice, Primera Cor 13,13, ¿no? Pero, ¿qué es Primera Cor? Si no sabemos qué es esta abreviatura, lo que debemos hacer es irnos al principio de nuestra Biblia y poder buscar en la página de las abreviaturas de los libros bíblicos. Y podemos buscar, ¿qué es Cor? Cuando buscamos, ¿qué es Cor? Quiere decir Primera de Corintios, ¿no? Y cuando buscamos Primera de Corintios, también descubrimos que está en el Nuevo Testamento y en el caso de mi Biblia está en la página 1691. Entonces vamos a irnos a la página 1691. Como podemos apreciar, en la Biblia que tengo, hemos llegado a la primera epístola a los Corintios. Y nos dice capítulo 13. Entonces busquemos el capítulo 13. Y el versículo 13 también. Y ahora juntos leamos y contrastemos que hemos podido encontrar el mismo texto, tanto ustedes como mi persona. Ahora subsiste la fe, la esperanza y la caridad, estas tres,
pero la mayor de todas ellas es la caridad. Vamos a seguir practicando con otro texto bíblico más. Cuando ponemos la abreviatura NM y no sabemos verdaderamente qué libro es, volvemos a nuestra tabla de abreviaturas del inicio de nuestra Biblia, ¿no? Y buscamos NM. Nos dice que es el libro de Números, ¿no? Y está en la página 156 en el caso de mi texto, ¿no? Entonces nos vamos a ese número. Luego nos dice el capítulo 6. Busquemos el capítulo 6. Y nos dice que busquemos el versículo 24 al 26. Ahora que lo hemos encontrado, contrastemos si hemos visto el mismo texto. Que Yahvé te bendiga y te guarde, que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio, y que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. De esta manera hemos podido aprender, ¿no?, que todo libro tiene tres partes fundamentales. La abreviatura o el nombre del libro. Cada libro tiene un capítulo y cada capítulo tiene N versículos. De esta manera se estructuran todos los textos de la Biblia. Pero ahora vamos a interiorizar un poco más respecto al tema de la Sagrada Escritura. Una vez que hemos aprendido un poco más respecto a cómo podemos buscar, les voy a invitar también a que puedan buscar el siguiente texto bíblico. Éxodo capítulo 3, del 1 al 6. Les vamos a dar un momento para que puedan ustedes buscar en las abreviaturas de la Sagrada Escritura qué es EX y en qué página está. Posteriormente buscar el capítulo 3 y luego juntos vamos a escuchar y leer los versículos del 1 al 6. Muy bien, ahora que hemos encontrado el texto, les invito a que juntos podamos leer y escuchar el texto bíblico. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Horeb, esto es, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando. La zarza ardía pero no se consumía, y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar esta cosa tan extraordinaria. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más. Sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante, Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo
de que su mirada se fijara sobre Dios. Muy bien, juntos hemos podido escuchar el texto del Éxodo capítulo 3 del 1 al 6, que es la explicación de la zarza ardiente, el llamado de Moisés. Pero antes de entrar a la explicación de este texto, también les quiero invitar a que si alguno de ustedes quisiera compartir con nosotros también la lectura de la Sagrada Escritura, como el día de hoy el señor Carlos Cordero lo hizo con nosotros, les invito a que puedan ponerse en contacto por medio del chat del Facebook con nosotros para que le podamos pasar el texto de la siguiente sesión y juntos podamos compartir e interiorizar más sobre la palabra de Dios. Como les decía, vamos a interiorizar, vamos a rumiar, vamos a profundizar respecto a lo que es la palabra de Dios en el Éxodo. Para esto vamos a ir pasando de versículo en versículo. El versículo 1 decía: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, transhumando con el rebaño por el desierto. Llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Moisés, al igual que todos nosotros, vivía su cotidianidad. Él era pastor y su trabajo le permitía tener un techo y el pan diario. Moisés era un hombre común y corriente como cada uno de nosotros. Vivía su quehacer diario con el empeño que le correspondía. Era pastor y su misión era cuidar y pastorear a su rebaño. Y eso es lo que día a día él hacía y por medio del cual se ganaba el techo y el pan de cada día. Al igual que Moisés, cada uno de nosotros vivimos en nuestra cotidianidad. Algunos de nosotros tenemos que desempeñar el papel de hijos y estudiantes. ¿Cuántos de ustedes que en este momento están compartiendo con nosotros este curso bíblico han pasado a ser estudiantes? ¿Cuántos de ustedes son realmente hijos en este momento que tienen la misión de estudiar, que tienen la misión de poder esforzarse por recibir todo lo que los padres les están inculcando? Viven su cotidianidad en el estudio y en la familia, de la misma manera que Moisés. Él vivía su quehacer diario pastoreando las ovejas. Y aquellos que no están casados también viven su quehacer dentro de sus actividades cotidianas, con lo que les corresponde, ya sea con los estudios, ya sea con las labores de la casa, ya sea con el cuidado de los hermanos y las hermanas que tenemos, ya sea en la cocina, en la limpieza o en lo que nos toque hacer. Por el contrario, otros tienen la responsabilidad del trabajo a fin de llevar el pan de cada día a su hogar. De la misma manera, Moisés pastoreaba a su rebaño para poder tener el pan y el techo cotidiano. ¿Cuántos de ustedes tienen que salir día a día para trabajar y poder ganar el sueldo mensual o diario incluso para poder mantener a su familia, para poder tener un techo y una comida, una seguridad, al igual que Moisés? Algunos tienen bajo su responsabilidad el bienestar de toda la sociedad al encontrarse en puestos de poder y de toma de decisiones. ¿Cuántos de ustedes, tal vez, hermanos, están a cargo de un grupo de personas en su trabajo? ¿Cuántos de ustedes tal vez son gerentes? ¿Cuántos de ustedes tal vez son responsables de un sindicato?
¿Cuántos de ustedes tal vez están ejerciendo el poder y la toma de decisiones en distintas instancias eclesiales o también en instancias del gobierno? Y cada uno de ustedes tiene su misión dentro de toda esa actividad que realizan cotidianamente. Si se dan cuenta, nosotros somos igual a Moisés. Realizamos nuestra cotidianidad igual que él. Él pastoreaba ovejas porque era su trabajo. Nosotros estudiábamos. Nosotros éramos hijos y teníamos la responsabilidad de estar bajo la tutela de nuestros padres. Otros trabajamos para tener el pan diario de cada día. Y otros tenemos también la misión de velar y proteger los intereses de toda la sociedad, ya sea económicos, ya sea políticos, pero todos tenemos una actividad cotidiana. En resumen, cada uno vive su quehacer diario. Cada cual va a lo que le corresponde. Eso mismo hacía Moisés aquel día en que pastoreaba a sus ovejas. Continuemos con el versículo 2. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Moisés, viviendo su quehacer diario, se da cuenta que aquel día hay algo que altera su cotidianidad. Él estaba atento por el camino, atento al objetivo que tenía, que era pastorear a sus ovejas. Pero no se encerraba solamente en su quehacer cotidiano. Tenía una apertura para poder ver más allá, para poder ver lo que le rodeaba alrededor del quehacer que tenía. Observa con detenimiento que hay una zarza y sobre ella llamas de fuego. Sin embargo, esta no se quema. Verdaderamente, Moisés se asombra, se siente impactado. Entra en él un sentido de razonamiento que va mucho más allá de lo común, de lo científico, de lo ordinario, porque verdaderamente no es normal que una zarza, a pesar de que está en medio de fuego, no llegue a consumirse, no llegue a arder. Y eso es lo que cautiva la vista, el entendimiento y el corazón de Moisés. Moisés, al ver la zarza que no se consume y el fuego abrasador que está en ella, sale de su rutina, sale de su cotidianidad, sale de su quehacer diario y se adentra en la experiencia del llamado de Dios. Dios se revela a Moisés. Dios se hace visible a sus hijos para darles una misión. Y también el día de hoy se hace revelación ante cada uno de nosotros por medio de este curso para que nosotros podamos adentrarnos en la llamada que Él nos hace. Nos está sacando de nuestra cotidianidad, de nuestro quehacer diario, para poder adentrarnos en la experiencia del Padre que nos ama. Hoy en día también llama desde la zarza ardiente de tu corazón, donde hay mucho fuego abrasador, pero que no quema la zarza de tu vida y de tu esencia personal, de tu persona. Dios te llama por medio de esa zarza que está ardiendo, pero en ningún momento la quema. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros en nuestro corazón sentimos esa llama y en nuestro corazón es esa zarza, Él nos llama, nos cautiva la mirada, el entendimiento, los sentimientos y la razón para que podamos adentrarnos en su experiencia, pero en ningún momento quema esa zarza, porque no nos obliga a entrar en esa nueva forma de vida a la que nos está invitando. Al contrario, nos da libertad plena para poder
elegir, para poder observar, para poder ver con detenimiento y poder discernir si queremos acercarnos o no a esa zarza que está, a pesar de la llama que tiene alrededor, intacta. Aquella llama de fuego hoy está en tu interior. Hoy Dios te está llamando en tu corazón, en tu mente, por medio de este momento de explicación de la palabra, para que podamos descubrir que también hoy Dios, al igual que Moisés, tiene un fuego abrasador que cautiva nuestra mirada, que cautiva nuestro entendimiento y que nos invita a detenernos de nuestra cotidianidad e ir más allá en la experiencia de Dios. Depende de ti que observes en el interior de tu ser si aquella misma llama que asombró a Moisés también hoy te saca de tu cotidianidad y te asombra. Dios te da la libertad para que puedas elegir si realmente pasas de largo al ver esa llama abrasadora de fuego sobre esa zarza que no se consume, o realmente tomar en cuenta ese acontecimiento magnífico, extraordinario, para poder descubrir que hay algo mucho más grande de lo que nuestra cotidianidad y de lo que el mundo nos ofrece día a día. Puesto que Dios hoy día también nos está llamando a una gran misión, pero depende de cada uno de nosotros estar vigilantes como Moisés para descubrir el llamado. Moisés era un pastor, tenía un trabajo, una misión, cuidar a sus ovejas, pero no le quitaba la posibilidad de estar atento a lo que le rodea, a lo que sucede a su alrededor. Y también Dios hoy nos está invitando a que hagamos las cosas que nos corresponden en nuestro quehacer diario de la mejor manera, pero no dejando de lado lo que nos rodea. Al contrario, estando también atentos y vigilantes a lo externo de nuestro quehacer para descubrir que también Dios nos llama y nos motiva a seguirlo. El versículo 3 dice: dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso, porque no se consume la zarza. Moisés se siente asombrado por el acontecimiento de la zarza que está en llamas, pero que no se consume. Les aseguro que también cada uno de nosotros estaría asombrados de ver que, no sé, en la cotidianidad, que un coche está en llamas, pero el coche está intacto. O tal vez ver que un leño está en medio de llamas, pero el leño no se está quemando, no se está consumiendo. Nos interrogaría, nos interpelaría, ¿por qué ese leño, por qué ese coche, por qué esa zarza no se consume a pesar de que está en fuego? Dios quiere captar la atención de Moisés y lo logra mediante este acontecimiento. Y de la misma manera, Dios hoy quiere captar nuestra atención para que podamos descubrir lo que Él nos quiere dar a conocer, el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque les aseguro, hermanos, que Dios tiene para cada uno de nosotros un llamado especial y una misión espléndida, lo mismo que Moisés. Seguramente nosotros también estaríamos asombradísimos de ver un acontecimiento que contradijera las leyes de la ciencia y de la naturaleza. No podríamos caminar y pasar de largo ante un acontecimiento como el de Moisés, de ver esa zarza sobre esa llama, pero sin consumirse. Y de la misma manera, no podemos pasar desapercibidos ante el llamado de Dios mediante signos y símbolos que Él planea con tanto amor en nuestra cotidianidad, en el hermano, en el trabajo, en la familia, en el hijo, en la esposa,
en el amigo que tenemos, en la gente que nos rodea, en las movilidades públicas o en nuestro quehacer diario. No podemos quedar exentos, no podemos pasar de largo ante tal acontecimiento de la experiencia de algo extraordinario, de algo que va más allá de la ciencia y de la naturaleza, es decir, de la presencia del Dios vivo y verdadero. A pesar de la rareza del acontecimiento de Moisés, se anima a acercarse, ya que hay algo en su interior que le invita a querer descubrir el hecho científico de tal acto. Les aseguro, hermanos, que si ustedes vieran algo que va en contra del razonamiento científico que tenemos cada uno de nosotros, seguro nos interpelaría y nos llamaría a poder observar con más detenimiento del por qué sucede tal acontecimiento. Lo mismo le pasa a Moisés. Se queda asombrado, se ve interpelado ante lo que él pensaba, ante lo que él cree, ante su propia experiencia de fe, ante su propio quehacer diario, y lo saca para poder adentrarse, acercarse a una nueva forma de vida. Ante el asombro de la zarza, también nosotros sentimos ese mismo asombro y curiosidad ante el llamado de Dios, puesto que Dios se revela ante la fragilidad humana de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios, cuando se nos revela, genera en cada uno de nosotros un asombro y una curiosidad especial por ese llamado, por esa revelación de Dios, porque nos está invitando a algo mucho más grande que lo que nuestro propio entendimiento puede tener. Y se adentra en nuestra fragilidad humana. Él nos muestra cosas incapaces de que nosotros podamos entender. Se asemeja a nuestra fragilidad y se adentra en nuestra vida para que a partir de lo que nosotros somos, vivimos y existimos, podamos descubrir el llamado de Dios. Al igual que Moisés, no olvidemos que ser pastor en aquella época era ser una persona bastante sencilla, bastante humilde, de absolutamente casi nada de estudios. Pero Dios se revela de igual manera con una radicalidad, de tal manera que le genera asombro y curiosidad, porque el llamado de Dios sale por mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o podemos creer. El versículo 4 continúa diciendo: cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Dios pone las oportunidades y dispone el momento perfecto para el encuentro. Dios usa todo su intelecto, que también nos ha regalado a cada uno de nosotros, para poder buscar el momento propicio para tener un encuentro de amor con cada uno de nosotros, hermanos. Al igual que Moisés esperó el mejor momento, el momento más espléndido preparó para que él pueda descubrir al Dios verdadero. Y en nuestra cotidianidad, Dios también entreteje historias perfectas y se dedica con mucho tiempo de anticipación para que podamos tener un encuentro radical y profundo con Él. Es paciente, como aquel novio que espera la respuesta de su novia. Como podemos ver en la imagen, ¿no? El novio le entrega el aro de bodas a la novia y está esperando la respuesta. Del mismo modo, Dios, al tejer una tela de amor, al tener un entorno propicio para el encuentro con Él, espera una respuesta. Parte de nosotros el poder llevarle ese anillo y poder realmente decirle: acepto ese llamado
¿qué me estás haciendo? Acepto con radicalidad, con amor, con pasión, ese llamado que tú me haces, porque realmente estoy seguro que contigo voy a descubrir la felicidad plena. Puesto que Dios lo único que quiere para cada uno de nosotros es que seamos felices, que seamos plenos. Y la única manera en la que el ser humano llega a su plenitud es por medio de Dios, por medio de la felicidad en el mismo Dios de la historia. La llama de fuego solo es la trampa de amor que tiende a su hijo Moisés. De la misma manera, la llama que está en nuestro interior, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, solo es una trampa de amor de Dios para que nosotros podamos abrir los ojos espirituales y los ojos físicos que tenemos para adentrarnos en la experiencia del llamado, en la experiencia del amor pleno con Dios. Y cuando llegue el momento oportuno, Dios nos llama como Moisés. Moisés, Moisés. Y hoy también te dice a ti, por tu nombre, ya seas Francisco, ya seas Wilfredo, ya seas Alejandro, ya seas Gilda, ya seas Lenny, te está llamando y te está diciendo que quiere un nuevo mundo contigo, quiere una nueva experiencia contigo, quiere verdaderamente una nueva oportunidad de vida a tu lado. Dios, para ser Dios, no necesita de nosotros, pero Dios no quiso ser sin cada uno de nosotros. De la misma manera, hoy Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos atentos, al igual que lo cotidiano del mundo juvenil, que están atentos a los teléfonos móviles, a las computadoras, a las redes sociales y a todo este mundo tecnológico, podemos descubrir que Dios nos está llamando día a día a una misión importante. Él tiene un llamado concreto con cada uno de nosotros y está esperando, al igual que ese novio, que le podamos responder con un sí radical para que nos adentremos en una historia de amor que tiene como fin la plenitud de la vida. Nos tiende trampas de amor para que nos acerquemos a Él. Pone en orden todas las cosas para que por medio de ellas podamos descubrir el llamado que Dios nos hace. Nos deslumbra con el acontecimiento de su llamado, porque absolutamente nadie que esté en disposición de escuchar el llamado de Dios puede quedarse pasivo. Al contrario, se queda atónito, deslumbrado por la fuerza, la energía y la pasión con la cual Dios ha creado todo el entorno propicio para tener una historia de amor con Él. Y cuando estamos ya maravillados por su obra magnífica, nos llama por nuestro nombre. De la misma manera que Moisés, Dios llama de una manera personalizada, no de una manera genérica, porque no hemos sido creados en serie, sino de una manera auténtica. Dios nos ha hecho a cada uno único e irrepetible. Y precisamente lo que nos hace únicos e irrepetibles es el nombre que tenemos. Y precisamente por eso Dios, cuando llama, llama por el nombre. Y nos llama hoy a cada uno de nosotros. El llamado es especial porque es personal. El llamado de Dios lo hace por nuestro nombre, mostrándonos que Dios no nos llama para cambiarnos, sino para hacernos plenos. Dios en ningún momento nos dice, a partir de ahora tú vas a ser de esta manera porque te lo ordeno. No, al contrario, nos dice, yo te llamo por tu nombre
y aprecio lo que tú eres, tanto en tus virtudes como en tus defectos. Y en lo que tú eres, te estoy llamando a una misión en concreto porque te amo y porque realmente quiero que contigo podamos llevar mi palabra a todas las generaciones. No existe dos llamados idénticos, puesto que no existe dos copias de nosotros. Dios se esfuerza muchísimo en hacer que nuestra experiencia de llamado sea única. Habrá experiencias de llamado parecidas, pero iguales jamás, pues Dios no repite los moldes. A Moisés lo llamó por medio de las brasas de fuego, y a cada uno de nosotros nos llama de acuerdo a nuestro contexto y a lo que vivimos de una manera auténtica y personal. El versículo 5 sigue de la siguiente manera. Le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. El encuentro con Yahvé, es decir, con Dios, no solo es de experiencias, sensaciones y sentidos. Al contrario, es un diálogo de amor pleno con el mismo Creador. Dios, cuando nos está llamando, no nos está llamando en un momento de nostalgia o de sentimientos o de experiencias que hemos vivido. Va más allá, trasciende todas ellas y se adentra en un diálogo fraterno y de amor pleno. Al igual que los novios que buscan un espacio en el cual puedan estar dialogando y compartiendo. Dios nos llama de la misma manera, con la experiencia del amor pleno y eterno con Él. Yahvé invita a Moisés a descalzarse, porque se encuentra en tierra sagrada. No solo lo invita a quitarse los calzados que lleva en los pies, sino también a descalzarse de las ataduras que no lo dejan libre para la misión. Debemos recordar que como todo, Moisés tenía sus apegos, tenía sus dificultades, se sentía inseguro, se sentía que tal vez no estaba a la altura de la misión, pero Dios le llama a descalzarse, y no solamente de los calzados con los cuales caminaba día a día, sino a descalzarse de todas las ataduras, de todo lo que lo hacía preso del mundo, para que se adentre en la experiencia de Dios. Dios también, hoy al llamarnos, nos dice como Moisés: quita las sandalias de tus pies, quítate las sandalias de tus pies, quítate todos los apegos que tienes, quítate todas las cadenas con las cuales día a día caminas. Nos invita a despojarnos de todo lo que nos tiene presos, para que podamos ser hombres libres y entregados totalmente a la experiencia del Padre. Los apegos del mundo, de los afectos, el poder, el placer, la fama, son lo que a nosotros los humanos hoy en día nos hacen presos. No nos permiten descalzarnos, quitarnos las sandalias para poder estar plenos y libres para el encuentro con el Dios vivo de la historia. Solo estando despojados de todo lo que nos aferra al mundo es que podremos comprender el llamado de Dios. Solamente cuando veamos que todas las cosas que nos rodean, todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, son personas y cosas que las utilizamos y las amamos mucho, pero no nos detienen o nos aprisionan para tener la posibilidad de ejercer o de tomar una vida nueva cuando sentimos el llamado de Dios, es que podemos descubrir verdaderamente que estamos libres de verdad. Dios necesita que seamos libres, ya que solo en la libertad hay terreno fértil para dar abundante fruto.
Espero que este momento de reflexión de la palabra de Dios les haya podido servir para interiorizar un poco más sobre la experiencia del llamado de Dios en el Antiguo Testamento. Y les invito a que puedan seguir con nosotros en el siguiente curso bíblico. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y nos vemos en la siguiente sesión.